Vamos a empezar a ver este video con la clase que les he indicado, con el equipo que les he indicado. A continuación vamos a ver otro equipo de excavación, como son las excavadoras, o que más correctamente serían las retroexcavadoras hidráulicas. ¿Qué partes tiene una retroexcavadora? Tiene un chasis, una corona de giro, una estructura, un cucharón y sus sistemas de accionamiento mediante cilindros hidráulicos. El chasis es una estructura portante que está montada sobre cadenas o ruedas neumáticas. Los equipos que son sobre ruedas van a tener estabilizadores para mejorar los apoyos y que tenga una mejor estabilidad. La corona de giro tornamesa es el apoyo de la estructura ubicada sobre el chasis. Puede girar mientras el chasis permanece inmóvil. La estructura soporta el resto de la máquina, el motor, transmisión, cabina, etc. El cucharón está situado en el extremo del brazo móvil que se une a una pluma que también es móvil. Aquí podemos ver las partes de la excavadora. En este caso tenemos una excavadora montada sobre orugas. Sobre las orugas está el chasis. Sobre el chasis está la tornamesa. Sobre la tornamesa hay una estructura que va a soportar el motor, la pluma, el brazo y el cucharón. Entonces en la estructura está el motor, sobre la estructura está el motor, la cabina, la pluma que parte de la cabina y que también es móvil, que sus movimientos se controlan mediante un cilindro hidráulico. La pluma está unida con el brazo. El brazo también es móvil a través de un cilindro hidráulico. En el extremo del brazo se encuentra el cucharón, que también es móvil, que también tiene su sistema hidráulico. Es el elemento que va a hacer el trabajo de excavación y carga. Entonces, todos los movimientos de la excavadora van a ser controlados desde la cabina del operador. Lo importante es recordar que esta máquina tiene la cualidad de que su tornamesa puede hacer un giro de 360 grados, lo cual le facilita a la máquina para poder cargar a las volquetas. Las volquetas pueden situarse en diferentes posiciones en el lugar que les sea más cómodo, porque de cualquier manera la pluma y el brazo de la excavadora van a alcanzar el lugar donde se encuentra la volqueta. Existen dos tipos de excavadoras, de acuerdo a la forma en que realiza la carga. Que esto depende principalmente del conjunto cuchara, brazo, pluma, y eso define si la carga se hace de manera frontal o se hace hacia el interior de la máquina. La retroexcavadora, que son los modelos que tenemos en nuestro país, las retroexcavadoras hidráulicas, tienen la cuchara que se acciona de abajo hacia atrás, o sea, se llena y se hace el movimiento hacia el interior de la máquina. Entonces, esta cualidad de hacer ese tipo de movimiento le permite poder hacer excavaciones a mayor profundidad, hacer excavaciones contrafrentes, en el caso de que se están haciendo excavaciones para la fundación de estructuras. En cambio, la excavadora frontal o de pala de empuje, que es un modelo para principalmente trabajos en materiales más pesados como rocas, pero que en nuestro país no tenemos modelos que estén actualmente en trabajo. Entonces, esta máquina va a tener la cualidad de poder cargar haciendo un giro hacia adelante. Digamos, el movimiento es similar a lo que hacen los cargadores frontales. Entonces,
van a poder tener también una mayor altura de descarga de acuerdo al modelo que se utilice. Entonces, la diferencia principal en estos tipos está en la forma de cargado y de excavación que realiza el cucharón. Las retroexcavadoras hidráulicas, hemos dicho que tienen una tornamesa que gira horizontalmente hasta un ángulo de 360 grados. Realiza su trabajo haciendo girar el cucharón hacia atrás y hacia arriba en un plano vertical. Hemos dicho que una de las cualidades más importantes de la excavadora es que tiene la capacidad de realizar dos operaciones simultáneamente, excava y carga al equipo de transporte. Esto hace que en la organización de la obra solo vamos a tener necesidad de tener la excavadora y la volqueta. En cambio, si hacemos uso del tractor, el tractor no tiene la capacidad de cargar, por lo tanto vamos a tener el tractor, un cargador frontal y la volqueta. Entonces, el rendimiento y la utilidad de las excavadoras ha de ser mayor comparativamente con el tractor, siempre que los materiales sean de granulometría fina y no tengan una densidad muy alta. Estas máquinas se pueden utilizar para realizar movimientos de tierras en grandes volúmenes. Van a realizar todo tipo de excavaciones con la condición de que el material, que el suelo no tenga contenido de rocas. Hacen excavaciones contra frentes de ataque cuando se trata de la apertura de zanjas para la fundación de estructuras. Hacen también movimiento de tierras en la apertura de zanjas cuando se trata de canales de riego, canales para la instalación de diferentes tipos de servicios. Y lógicamente también hacen excavación para la fundación de estructuras. En este video vemos que la excavadora está trabajando incluso con materiales que tienen contenido de roca, pero en este caso la roca no está siendo deshecha por la excavadora, solamente son pedazos de roca que se encuentran al medio de un material más fino. Pues podemos ver que la excavadora hace un giro de 180 grados para poder cargar a la volqueta que está al lado derecho. Vemos que el ciclo de trabajo de esta máquina ha sido conformada con dos volquetas que ingresan simultáneamente al sitio de carga. Este trabajo de excavación en realidad inicialmente ha sido realizado por el tractor. Entonces, lo que está haciendo la excavadora es cargar el material que previamente ha sido aflojado por el tractor. Entonces podemos ver aquí con claridad el brazo donde está el cucharón. Al final, en el extremo del brazo, se encuentra el cucharón que tiene movimiento propio a través de un cilindro hidráulico. Por su parte, el brazo que está unido a la pluma también tiene movimiento independiente a través de otro cilindro hidráulico. El brazo está unido a la estructura de la máquina, delante o a un costado de la cabina del operador. En este caso, el equipo está montado sobre orugas. Si observamos, podemos ver que aquí la producción de la excavadora no es tan grande como para justificar la presencia de dos volquetas simultáneamente. En este momento incluso ya tenemos 4 volquetas que están haciendo tiempos de espera para poder ser cargadas. Entonces ahora va a corresponder
la operación de cargado a la volqueta que está al lado izquierdo. Entonces, esta organización con un número superior de volquetas ha de hacer que la excavadora no tenga tiempos improductivos. Todo el tiempo se va a pasar cargando porque siempre va a tener volquetas esperando que realice la máquina este trabajo. Vemos que si bien al inicio del trabajo había ya las volquetas esperando, en este momento vemos que después de que ha partido la última volqueta cargada, han regresado las dos volquetas que primeramente habían sido cargadas. Un detalle interesante es la estructura de las volquetas. Son volquetas del tipo semisremolque o tractocamión. Tienen un eje trasero en conformación tándem de ruedas gemelas al centro y en la parte delantera, que correspondería al tractor, tienen también un eje tándem. O sea, estas volquetas están soportadas por dos ejes tándem. Cada eje tiene ruedas gemelas, por lo tanto, van a tener 8 ruedas en cada eje tándem. Podemos observar también que el último vehículo que está ingresando al sector de carga es un dumper para movimiento de tierras.
En este video vemos a una excavadora hidráulica que está trabajando en un banco de grava. Están extrayendo materiales del lecho del río. Entonces vemos que además de excavar, está realizando el trabajo de cargado. En este caso tenemos una volqueta que tiene un eje delantero de 2 ruedas y un eje trasero de ruedas tándem. O sea, en total de 8 ruedas. Entonces la volqueta ha sido llenada y se va a trasladar a su destino. Aquí vemos a la excavadora trabajando en un material más suave. Entonces tenemos en el sitio, en el banco de trabajo, tenemos 3 excavadoras trabajando simultáneamente. Aquí vemos que para mejorar el ciclo de trabajo, también la excavadora va a tener volquetas a ambos lados. Entonces ha terminado de salir la volqueta del lado izquierdo, ahora le corresponderá la carga a la volqueta que está al lado derecho. Mientras está cargando la volqueta del lado izquierdo, la volqueta del otro lado de la excavadora también ya está ingresando a su sitio de trabajo. Podemos ver que el trabajo que está realizando la excavadora es el corte de un talud para una futura plataforma de carretera. Entonces, este trabajo simultáneo de 3 excavadoras, lógicamente, ha de subir la producción y va a reducir los tiempos que estén señalados para el movimiento de tierras. Hemos observado el camino por donde van a ingresar las volquetas.
Vemos que el manejo de los sistemas que tiene la excavadora se realiza desde la cabina del operador y su sistema es de joystick. Entonces el operador tiene la facilidad de manejar con mayor rapidez y de una manera más sencilla. Actualmente los modelos últimos de las máquinas de construcciones civiles vienen con este sistema de joystick. Se ha dejado de lado el sistema de palancas, tanto en los tractores, las motoniveladoras, vemos aquí en el caso también de las excavadoras. Otro detalle que hay que tener en cuenta es que las excavadoras trabajan de manera estacionaria. Por lo tanto, su ciclo de trabajo es repetitivo para la misma obra. Entonces, lo que hacen es llenar el cucharón excavando el material, hacen un movimiento de la pluma a través de la tornamesa hasta encontrar la ubicación de la volqueta. Ahí baja el brazo y se descarga el cucharón. Luego de haber visto el video y las formas en que realiza su trabajo la excavadora, vamos a ver los tipos de excavadoras que se tienen con referencia a su tren de rodaje. Tenemos las excavadoras que están montadas sobre orugas. Entonces, por las características que tienen las orugas, van a tener una mayor tracción gracias a la mayor estabilidad que les da este tren de rodaje. Tienen fácil maniobrabilidad, pueden operar en terrenos más difíciles, tienen una mayor adherencia al terreno, lo cual les hace más estables. Por lo tanto, por estas características, tienen una mayor capacidad de producción. En cambio, las excavadoras de ruedas tienen la facilidad de que pueden trasladarse de un lugar a otro sin dañar la vía. O sea, han de estar principalmente indicados para trabajos sobre vías pavimentadas. Con el fin de mejorar su estabilidad y su agarre al terreno, tienen estabilizadores que se activan en el momento que se estaciona la máquina para iniciar su trabajo. Pueden desarrollar mayores velocidades cuando se desplazan de un sitio de obra a otro. Por lo tanto, no dañan el pavimento. Tienen menor adherencia al terreno, tienen facilidad de transporte, pero tienen una menor capacidad de producción. Entonces, la máquina se ha de nivelar previamente con los estabilizadores que dispone a ambos lados de la excavadora. Vamos a ver la productividad de las excavadoras. Vamos a partir de la fórmula básica, que es la productividad teórica, que ha de ser igual a la producción por ciclo multiplicado por el factor de conversión 60 dividido entre la duración del ciclo. El resultado nos va a dar en metros cúbicos sueltos por hora. La producción por ciclo ha de ser igual al volumen del cucharón. Este dato podemos obtener de la información del fabricante o a través de las dimensiones que tenga el cucharón. Un detalle importante es la altura del banco y la distancia a la pared de la volqueta. Si queremos tener un rendimiento óptimo, primero la altura del banco, la altura de excavación, debería ser mayor a unos 50 metros. Además, esa profundidad de excavación debe ser aproximadamente igual a la longitud del brazo.
Una condición importante es que la pared de la tolva debe situarse debajo del pasador de articulación de la pluma con el brazo. Y vemos que la articulación de la pluma con el brazo está casi exactamente sobre la pared vertical de la volqueta. Entonces, en estas condiciones, la capacidad de producción ha de ser mayor. La productividad ha de depender principalmente de la dureza del terreno. Si el terreno es muy duro, lógicamente la capacidad de producción ha de ser menor. Incluso ha de requerir el apoyo del trabajo previo de un tractor. Ha de depender también de la profundidad de excavación. Si es una excavación horizontal de capas delgadas, su producción no es muy buena porque en esa situación el tractor sería más efectivo. El tamaño del cucharón, que lógicamente va a depender de la potencia que tenga el motor de la máquina. Va a depender también del ángulo de giro que debe realizar la excavadora para encontrar al equipo de transporte. Entonces vamos a tener parámetros si el ángulo de giro está entre 45 y 90 grados o entre 90 y 180 grados. Como el trabajo de la máquina es estacionario, los ciclos de trabajo van a tener aproximadamente una duración similar, van a tener el mismo tiempo. En el texto tenemos una tabla con valores referenciales del ciclo de trabajo para excavadoras que tengan un cucharón menor a 5 de metro cúbico, entre 0,5 a 1, de 1 a 2 y de 2 a 3 metros cúbicos de cucharón. Además, para ángulos de 45 a 90 y para ángulos de 90 a 180 grados. Por ejemplo, para condiciones promedio podemos ver que una excavadora con su cucharón entre 1 y 2 metros cúbicos va a tener una duración de ciclo de 0,69. Y si el ángulo se encuentra de 90 a 180, la duración del ciclo ha de ser 0,77 de minuto. ¿Qué factores influyen en la productividad de las excavadoras? El aprovechamiento del tiempo, el factor de mano de obra, que hemos dicho estos dos en conjunto nos dan el factor de eficiencia del trabajo. La, el factor de altura sobre el nivel del mar, que depende de la altura a la que se encuentra la obra. Esos serían los factores generales que corresponden a todas las máquinas. Además tenemos el factor de material, que representa la dureza del material. Va a tener los mismos valores que están registrados en el texto para los tractores, serán los mismos para las mototraillas y también para las excavadoras. Y también tenemos un factor de cucharón, K. Este factor de cucharón también tenemos con valores referenciales en el texto guía. El factor de cucharón evalúa la cantidad de material que se derrama desde que el cucharón ha sido llenado hasta que llega a la tolva de la volqueta. Inevitablemente hay una pequeña pérdida de material porque el cucharón va a estar generalmente colmado. Por lo tanto, la productividad real de las excavadoras ha de ser igual a Q, que es el volumen del cucharón, por 60, por el factor de material, por el factor de cucharón, por el factor de eficiencia del trabajo, dividido entre la duración del ciclo, por 1 más el factor de altura sobre el nivel del mar. Entonces, con esto hemos concluido lo que corresponde a la descripción y al cálculo de productividad de las excavadoras. Entonces, en base a lo que hemos hablado,
Una de las características importantes es que esta máquina, además de excavar, simultáneamente hace el cargado del material excavado en las volquetas. Por eso tiene una ventaja sobre el trabajo de excavación de los tractores, pero también tiene una condición que los materiales en los que trabaja, el suelo donde trabaja, tiene que tener granulometría fina. Entonces vamos a hacer unos ejercicios de cálculo de productividad. Entonces también vamos a utilizar una planilla tipo. Entonces ustedes van a utilizar, ya esta es una planilla similar a las que hemos utilizado anteriormente. Pues vamos a ver una excavadora que elegimos de la información que tenemos del fabricante. Entonces el fabricante nos da datos de excavadoras Caterpillar y Komatsu. Pues vamos a utilizar esta vez una excavadora Komatsu. Vamos a utilizar una Komatsu PC220 LS8. Más sencillo, el PC400-3. Podemos anotar también la potencia de esta máquina, que es 266 HP. El volumen del cucharón, de acuerdo a las condiciones que va a tener la máquina y los intereses particulares de cada comprador, la fábrica ofrece para este modelo cucharones desde 1,30 hasta 2,24. Los más grandes son menos versátiles porque van a trabajar en terrenos mucho más blandos. Entonces vamos a elegir dentro de ese rango un, un volumen del cucharón de 1,70.
La carga útil máxima podríamos anotar, pero en realidad en este momento no nos interesa. Nos dice que el ángulo de giro ha de ser 150 grados. Después nos dan como datos el factor volumétrico 0,89, el de compactación 0,9, el factor de tiempo, como en las otras máquinas, 0,83, o sea, 50 minutos por cada hora transcurrida. La habilidad del operador, 0,9. Por tanto, el factor de eficiencia del trabajo ha de ser 0,75. El factor de cucharón nos da un valor de 0,9. Dicho, el factor de cucharón es el factor que evalúa el material que se derrama desde que el cucharón se ha llenado hasta que el material es depositado en la tolva de la volqueta. El factor de material nos da un factor de 0,85, que es un material más pesado. La altura sobre el nivel del mar, vamos a suponer que es Oruro, que está creo a 3.600 metros. Por lo tanto, su factor ha de ser 0,26. Necesitamos definir la duración del ciclo en función del ángulo y el volumen del cucharón. Estos valores tenemos en el texto, pero por ahora yo voy a ver en la diapositiva. El ángulo de giro es mayor a 90 y el cucharón está entre 1 y 2 de volumen. Para condiciones promedio sería 0,77. Podemos utilizar también condiciones difíciles. Entonces, en este caso vamos a utilizar condiciones difíciles, sería 0,86. Pues en este caso de las excavadoras y de los cargadores frontales también se adoptan duraciones de ciclo estándar, debido a que son máquinas estacionarias que no se mueven. Entonces el mismo equipo con la misma volqueta ha de tener los mismos tiempos. Entonces el cálculo es muy fácil. Entonces hemos dicho que va a ser 60 le pondremos paréntesis. 60 por el volumen del cucharón y por los factores. Pues el factor de eficiencia del trabajo por el factor de cucharón multiplicado por el factor de material. Cerramos paréntesis. Y eso va a estar dividido, está bien, dividido entre la duración del ciclo Vamos a ser directo. La duración del ciclo es 0,83, no, perdón, es 0,86. Y eso va a estar multiplicado por 1 más el factor de altura, que es 0,26. Entonces, va a ser multiplicado por 1,26. $85.7, pero esto es en metros cúbicos sueltos por hora. Nuestra altura no es 500, aquí tenemos para hacer 4 opciones de altura. Hemos dicho que nuestra altura es 3.600 metros.
el volumen en banco va a ser el volumen suelto multiplicado por el factor volumétrico. Que es 0,89. Entonces nos da una producción en banco de 76,3 metros cúbicos en banco por hora. Si este material se lleva a un terraplén y se compacta, este volumen se va a transformar en volumen compactado. Para eso multiplicamos por el factor de compresibilidad o de compactación. Que es 0,9. Entonces, ese material, si posteriormente se compacta, ha de ser igual a 68,7 metros cúbicos compactados por hora. Si tienen preguntas, nada, entonces vamos a aprovechar para hacer también la descripción y la productividad de los cargadores frontales. Vamos a ver también antes un pequeño video. Entonces vemos el video del trabajo de un cargador frontal. En este video es bueno que nos fijemos en la duración del ciclo de trabajo. El ciclo de trabajo empieza cuando el cucharón del cargador se aproxima de frente hacia la copia.
y termina cuando el cucharón ha depositado el material en la tomba y otra vez asienta el cucharón delante del acopio del material que está cargando. Verán a medir cuánto tarda. Ahí empieza el ciclo de trabajo. Y termina ahí. Y empieza un nuevo ciclo. Les vayan cronometrando para tener una idea más clara. Ahí empieza el ciclo, termina el anterior y empieza el nuevo. Ahí termina y empieza un nuevo ciclo. Termina y empieza otro ciclo. Entonces ya la volqueta está cargada y se va a su destino. Entonces vamos a ver los equipos de carga, que principalmente son dos, los cargadores frontales y las palas mecánicas. En realidad es el mismo equipo, pero la diferencia está en su tren de rodaje. Los cargadores frontales están sobre neumáticos y las palas mecánicas están sobre orugas. Entonces, las palas mecánicas se van a utilizar principalmente en trabajos de canteras, donde hay rocas, piedras, etcétera, que dañarían muy fácilmente a los neumáticos del cargador frontal. Entonces, los cargadores frontales, si nos fijamos, están formados por un chasis de tractor que tiene la misma estructura, tiene una pala cargadora que está delante de la máquina, que está formado por un cucharón y dos brazos laterales. Estos brazos laterales están unidos a dos botellones o dos pistones hidráulicos, que les sirve para la elevación y los movimientos que realiza el cucharón. Por eso se dice que tiene los pistones son de doble efecto, porque tienen la posibilidad de hacer subir la máquina, parar en una determinada altura, descargar y volver a bajar. Y este sistema de los pistones hidráulicos están activados por una bomba hidráulica de alta presión. Una de las características que tiene este equipo es que tiene un control automático de altura. ¿Esto qué quiere decir? Si el cargador va a trabajar con volquetas del mismo tamaño, entonces el operador lo va a graduar
la altura a la que automáticamente se dé la vuelta el cucharón. Entonces, sin que mueva la palanca el operador, llega a esa altura y voltea para dejar el material. Como vemos, el cucharón en su parte inferior delantera está provisto de dientes que están empernados a las cuchillas, a la una sola cuchilla que tiene la máquina y que es el equipo que va a hacer el trabajo, el escarbado, digamos, del material para que se llene el cucharón. Estas máquinas no están diseñadas para hacer excavación. Algunas veces las utilizan para eso, pero su sistema hidráulico se va a dañar con mucha facilidad, porque no es su función realizar trabajos de excavación, solo sirven para realizar trabajo de carga. Nos decíamos que los cargadores frontales tienen las mismas características que las palas mecánicas, pero están montados sobre neumáticos. Tienen la facilidad que pueden trasladarse a mayor velocidad de un lugar a otro. Además, pueden trabajar sobre vías pavimentadas. Además, tienen un cucharón que está articulado. En la unión, digamos, de la cabina del operador con los pistones. Ahí eso le permite, le facilita realizar operaciones de viraje en menores distancias. Va a tener menos capacidad de carga, debido a que los neumáticos de goma tienen menor adherencia, menor agarre en el terreno. En cambio, las palas mecánicas están montadas sobre orugas, se van a utilizar principalmente en trabajos de cantera, donde se está cortando rocas. Las rocas tienen aristas puntiagudas que van a dañar el equipo si estuviera sobre neumáticos. Entonces, principalmente se van a utilizar en la explotación de materiales pétreos en canteras o en terrenos escabrosos. Entonces, las características de las orugas le permiten tener una mayor adherencia en el terreno y, por lo tanto, una mayor estabilidad. Como se han fijado en el video, cuando hace trabajo de carga, porque también hace otro trabajo de carga y transporte, el cargador frontal no se mueve más de 5 metros. Se aproxima al acopio, llena el cucharón, hace una operación de retroceso y luego va de frente a la ubicación de la tolva de la volqueta. Entonces, estas maniobras se pueden hacer de dos maneras, en forma de cruz o con un determinado ángulo, que luego vamos a ver. La productividad teórica es exactamente igual que de las excavadoras, porque es también un equipo que está provisto de cucharón. Entonces ha de ser Q minúscula, que en este caso es la producción por ciclo y representa el volumen de sacar el valor que corresponde. El operador puede realizar dos formas de cargado, que sería se aproxima al acopio, llena el cucharón, hace un retroceso y con un ángulo menor a 90 grados se aproxima a la volqueta para dejar el material en su tolva. La otra forma de cargado que le puede resultar más cómodo al operador es cargado en cruz. En ese caso, la máquina se acerca al acopio, se llena el cucharón, hace una operación de retroceso y exactamente hace un giro de 90 grados para aproximarse a la posición de la volqueta. Si tienen preguntas, tenemos la duración referencial de los ciclos de trabajo. Entonces va a depender si el cargado se hace en V o se hace en cruz. Va a depender también del volumen del cucharón.
Digamos, si es menor a 3, en promedio va a ser 0,7 para cargado en B. Moderadamente difícil, 0,85. Y si fuera cargado en cruz, ha de ser 0,65 y 0,8. En cruz la operación se hace más rápido, por eso el ciclo de trabajo dura menos. Entonces, la duración del ciclo, como en el caso de las excavadoras, vamos a sacar directamente de estas tablas. Una tabla similar, la de abajo, tenemos para las palas mecánicas, que lógicamente su ciclo ha de ser un poco mayor al de los cargadores frontales, porque las orugas no limitan la velocidad de movimiento, han de hacer su trabajo ha de ser realizado a menor velocidad. Si tienen preguntas. Entonces vamos a sacar la productividad. La productividad ha de ser igual al volumen del cucharón multiplicado por 60, que es el factor de conversión, dividido entre la duración del ciclo. En la parte de abajo tenemos una fórmula, pero esto se va a aplicar cuando hagamos la productividad del cargador en carga y transporte, que es una condición que se da principalmente en las plantas de hormigón, en las plantas de asfalto, etc. Eso vamos a ver con más calma. Entonces, para nuestro caso de que solo va a cargar, la duración del ciclo sale de las tablas. Si va a hacer trabajo de carga y transporte, eso quiere decir el cucharón o el cargador llena su cucharón en el acopio de arena, digamos, y va a recorrer una cierta distancia, que puede ser 100, 150 metros, hasta los buzones de la planta. Por ejemplo, si está trabajando en una planta de hormigón, pues permanentemente va a hacer ese recorrido, llenar el cucharón en el acopio, luego trasladarse hasta los buzones de la planta, depositar, regresar, etc. En ese caso, la duración del ciclo ha de ser igual a la distancia que existe entre el acopio y el buzón de la planta, dividido entre la velocidad con carga más la misma distancia entre la velocidad de retorno o la velocidad de retorno, porque esta máquina tampoco trabaja en retro, más un tiempo fijo Z, que en este caso hemos llamado tiempo Z. Para el caso de que haga trabajo de carga y transporte, las velocidades que desarrolla marcha adelante ha de ser de 6.8 a 8 y sin carga de 12 a 3. Marcha atrás, que eso solo es para acomodarse, de 7 a 8.2 y de 12 a 14. Entonces, los valores diferenciales que nos sirven es marcha adelante con carga y marcha adelante sin carga. Sería con carga de 6.8 a 8 y sin carga de 12 a 13 kilómetros por hora. El tiempo fijo, que el Z está compuesto por los tiempos T1, T2 y T3. El T1 es el tiempo que el cargador tarda en llenar su cucharón. El tiempo de giro, una vez de llenar el cucharón, va a ser un giro de 180 grados para dirigirse al buzón de la planta. Cuando llega ahí va a haber un tiempo de descarga, porque no es que sea tan automática la descarga. Entonces se va a parar, va a accionar el sistema hidráulico y va a botar el material en el buzón de la planta. Entonces la suma de esos tres factores nos da un tiempo fijo que llamamos Z. Entonces si sumamos, el único tiempo que es variable es el de cargado, que varía de 0,20 a 0,35. Entonces el tiempo fijo para los cargadores que realizan trabajo de carga y transporte ha de ser 0,20 más 0,15 más 0,10, que sería 0,45. O el otro rango, 0,35 más 0,15 más 0,10, que en ese caso el tiempo fijo sería 0,60 de minuto. Si tienen preguntas.
Aquí tenemos, es una tabla también que está en el texto para el factor de cucharón o acarreo. Entonces tenemos para materiales de cargado fácil, que puede ser desde un acopio realizado previamente por el equipo de excavación. Entonces, en estas condiciones, el cucharón se puede llenar fácilmente sin mucho esfuerzo del motor. O puede ser arena, suelo arenoso, suelo arcilloso, con buen contenido de agua. Entonces, el valor de K de variar de 0,9 a 1. Podemos considerar 0,95. Si el cargado del cucharón es moderadamente difícil, eso quiere decir que no se puede cargar con cucharón lleno, se utiliza para roca pequeña acopiada por otra máquina, roca molida, arcilla dura, arcilla mezclada con grava. En este caso, el factor de cucharón varía de 0,8 a 0,85. Para agregados de 3 a 10 milímetros, 0,95 a 1. Para agregados uniformes, de 12 a 20 milímetros, de 0,85 a 90. El resto ya sería para las palas mecánicas, porque se requiere una mayor tracción. Entonces, la productividad real de los cargadores frontales ha de ser el volumen del cucharón por 60, por el factor de pendiente, por el factor de cucharón, por el factor de eficiencia del trabajo, dividido entre la duración del ciclo por 1 más H. La duración del ciclo, hemos dicho, en el caso del trabajo de carga, sale directamente de las tablas. Si tienen preguntas. Nada. Entonces vamos a hacer también un ejercicio rápido para el cargador frontal, solo en trabajo de carga. Entonces vamos a elegir también un modelo de la información que tenemos del fabricante. Esto eran excavadoras, estamos cargadores frontales y palas mecánicas. Vamos a ver, por ejemplo, un 138G, que es un cargador mediano que tiene mucho uso. Caterpillar, con un volumen de cucharón de 2,3. La potencia, copiaremos nomás. 160 HP y 2,30. Entonces el volumen del cucharón, 2,30. La potencia, 160.
Aquí definimos la forma de cargado. Vamos a ver un cargado en B, que es el más desfavorable, ¿no? Entonces, con ese dato vemos la duración del ciclo. Cargado en B, moderadamente difícil. Ha de ser menor a 3 metros, entonces 0,85. 0,85 de minuto. Nos dice que el factor volumétrico es 0,9, el de compactación 0,87. El aprovechamiento de tiempo, igual que en los otros casos, 0,83. La calificación de la habilidad del operador 0,9. Por tanto, el factor de eficiencia del tiempo es 0,75, multiplicando 0,9 por 0,83. El factor de cucharón es 0,87. Factor dependiente no tiene, es un terreno plano, la altura sobre el nivel del mar. Volveremos a utilizar Oruro, que sería 3.600 metros. Por lo tanto, ha de ser 0,26. La incidencia en la pérdida de potencia es 26%, o sea, disminuye en 26%. En decimales, 0,26. Y podemos calcular directamente. Entonces, la productividad ha de ser igual a 60 antes 20. 60 por el volumen del cucharón por el factor de eficiencia del trabajo por el factor de cucharón y pendiente no tenemos. Eso va a ser dividido está mal, pero dividido entre la duración del ciclo, que es 0,85, multiplicado por 1,26. 1 más h sería 1,26. 133,48 metros cúbicos sueltos por hora. Para que sea volumen en banco, multiplicamos por el factor volumétrico. Y para que sea en volumen compactado, si es que ese material va a ir a un terraplén, entonces multiplicamos ese resultado del volumen en banco por el factor de compresibilidad o de compresión. $104.5. ¿Está bien? En realidad, utilizando planillas Excel es muy fácil, ¿no?
Si tienen preguntas. Entonces, si es así, esperemos que esté así. Vamos a quedar ahí y vamos a seguir la siguiente semana. Entonces, que les vaya bien y que tengan un buen descanso. Gracias por su atención y hasta el día martes de la próxima semana. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, que les vaya bien, hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Chao, Inge. Chao, muchachos. Hasta luego.